106.5. 3:34 minutos. Una entrevista muy anunciada. Y como tenía que ser, Rafael Acevedo, representante de Gallup Dominicana, a propósito de la encuesta Gallup hoy, que se ha estado difundiendo desde el lunes y por unos días más. Él es el responsable de la firma. Siempre esto genera controversia, comentarios diversos. Nosotros hemos querido con él directamente ir a las preguntas y las inquietudes que hemos tenido en estos días. Bueno, vamos a dar la bienvenida a don Rafael, presidente de Gallup Dominicana, y sería bueno, antes de cederle el micrófono, presentar a ustedes para que se pueda hacer la base de la conversación, la ficha técnica. Es un sondeo realizado del 24 al 27 de enero, fue ese sondeo realizado en esos 4 días. Se aplicaron a un segmento de la población constituido por ciudadanos mayores de edad, una muestra de 1.200 personas en las regiones metropolitana, norte, sur y este. Se diseñó una muestra estratificada en proporción a la edad, sexo, región, nivel socioeconómico, barrios y parajes rurales y urbanos. Y una cosa importante, porque lo que define a una buena encuesta es que tenga una muestra amplia, diversa, que sea amplia, y 2 elementos que esta encuesta lo cumple muy bien: un margen de error bajito, 2.8, y un nivel de confianza alto, un 95%. A partir de esto arrancamos. Bienvenido, don Rafael. Acevedo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes a ustedes y a su radio audiencia. He venido porque son ustedes. Sepan. Nos halaga mucho. Porque Gracias, yo he estado muy agripado y la verdad es que tampoco acostumbro a ir a la televisión o a la radio a defender, a hablar de encuestas y cosas de ese tipo, porque no es ético, sobre todo que es un trabajo que yo hago para un medio, una empresa, un medio, y el medio es que tiene que dar la noticia. Claro, claro. Y el medio debe defenderse solo, es decir, la noticia y el periódico deben defenderse ellos de lo que ellos publican y Correcto. dicen, ¿verdad? Acevedo, lo que ha causado más impacto, y lo hemos discutido aquí, lo hemos escuchado en otros medios también, es lo referente al alto porcentaje de Guillermo Moreno en todos los escenarios. Incluso en uno de los escenarios aparece por encima de 2 figuras que han sido candidatos presidenciales, como Miguel Vargas e Hipólito Mejía, en el escenario en que está Leonel Fernández encabezando el primer escenario. El escenario A, el primero. Sí, correcto. Que tiene a Aparece, Fernández. Sí, tiene 39 Fernández, 9.8, que es 40. Tiene a Guillermo Moreno de segundo, 23.8, que es 24. Hipólito 17.8, que es 18. Y Miguel Vargas en 4.7. Incluso nosotros llegamos a decir que, y tuiteamos, que afecta sensiblemente a la encuesta esto que considerábamos como un error en el levantamiento de la muestra. Nos aventuramos a decir eso. Y medio en broma la gente decía, no, es que se corrió un punto, no es 23.8, es 2.38. A ver. Pues mira, interesante, porque hay otras hipótesis, algunas de ellas más válidas que las que ustedes tienen. Vamos a ver. Arranque. Mira, un escenario es una pregunta cerrada sobre una situación que no es necesariamente real, ¿verdad? Entonces las personas responden sobre estas personas que están aquí. Oigan bien, dígame por cuál usted votaría. Entonces, como está viendo que no hay nadie más ahí, la gente eligió de esa manera. De esos 4, nada más bien esos 4. Esos 4, ¿verdad? Cada vez eran esos 4. Entonces, esos son los escenarios. En general es así, una pregunta, diseñada para una situación no necesariamente real. Entonces, ¿y su lectura? Entonces, No, proseguimos los resultados, entonces, sorprendentes. ¿qué pasa? Es decir, yo examino, y ustedes examinan en el mismo periódico, están los datos que dicen que la mayor parte que dijo esa respuesta a favor de Guillermo Moreno son personas que dicen ser simpatizantes del PLD. ¿Qué interpretación ustedes la pueden dar? Es decir, ¿por qué un simpatizante del PLD no votaría todo el tiempo por Leonel Fernández, por ejemplo? Para que no se fortalezca.
Bueno, si él entonces, está de acuerdo todo el mundo sabe con aquí, Danilo. y esto es una especulación mía, ¿verdad? Que no me corresponde, pero yo creo que es bien sabido que hay un conflicto importante, o por lo menos hay diferencias importantes en cuanto a las preferencias de los propios PLDistas. Y que no solamente Fernández, pero también don Hipólito Mejía y el ingeniero Vargas son personas que tienen, hay mucha gente que dice que no votaría por ellos. Entonces, si tú pones esos 4 ahí, a mí me gustaría ahorita, si ustedes me lo permiten, hacerle a ustedes mismos, ¿verdad? En off, el mismo escenario aquí para que me digan por quién van ustedes a votar de esos 4. Pero, sí, no, está bien. No, porque esa es la situación, es una situación, como le dije, que es presentada al informante, entonces él va a decir, bueno, si son estos los 4, no tiene nada que ver, nada que ver con lo que sería necesariamente con la realidad de por quién votaría usted, y creo que se va a ver en las próximas preguntas. Esa inferencia, Rafaelito, es válida en el caso del PRM, es decir, los seguidores de Luis Abinader preferirían a Moreno en esta coyuntura antes que a Hipólito, porque se trata de un panorama hipotético. Puede ser, lo pueden examinar. Y viceversa, los seguidores de Hipólito preferirían a Guillermo antes que a Luis Abinader. Eso es una hipótesis. Sí, es una hipótesis. Como hipótesis estamos aquí especulando por qué lo hicieron. Por favor, permítame. Yo quiero saber cómo se determina el escenario. O sea, usted me dice o nos explica que... ¿Quién diseña el escenario? Exacto. ¿Cómo se coloca el escenario? ¿Por qué ellos 4? Pero déjenme hablar. Esa parte yo no la puedo responder porque esas son preguntas que el cliente es quien las propone. Es una es fundamental. Deténgase ahí, animal feroz. Espérese. ¿Ya? O sea, quien eligió, o sea, yo que le voy a pagar esa encuesta, yo quiero que usted me estudie estos escenarios con estos señores. Mídame esto. Que el que paga manda. Bueno, no. Y usted a partir de ahí no es así. hace su trabajo. A mí nadie me paga y me manda. Eso no. El que paga no. Usted sabe lo que yo quiero decir. Si usted quiere malinterpretarlo, lo malinterpreta. No. Fíjate qué pasa. Para mí las personas, el periódico es una entidad sumamente seria. Sí. Y hasta ahora las personas, sus propietarios y los que lo dirigen son tales, ¿verdad? Ellos entienden que eso es una forma de ver la realidad dominicana o de ver un aspecto interesante. Y me dice, mira, vamos a presentar esto, ¿verdad? Ese es su derecho como cliente de ustedes. Sí, y yo podría decirle, mira, eso es injusto, eso no es real. Esto, es decir, son escenarios y lo hacemos todo el tiempo en todas las encuestas, ¿verdad? Claro. Y ustedes lo han visto en otras, ponen este contra aquel, si fuera. No se ponen más porque no caben. No se puede poner infinitas combinaciones de personas y digamos que la persona que, yo no sé, posiblemente alguien de la dirección o quien fuera, dijo, mira, esto está bueno este escenario, vamos a poner este, ¿verdad? Por ejemplo, a mí Ahora, te voy a decir lo siguiente, perdona, Yolanda. Sí. Cuando se hace eso, no necesariamente se prevén las consecuencias. Una pregunta, yo te digo, a mí me sorprendió. Estoy destacando el dato que la gente no sabe que en este caso esos 4 señores no lo eligió Gallup. Y hasta ahora creo que mucha gente piensa que lo había elegido Gallup. Y por Gallup estoy haciendo la aclaración. Había decidido medir eso. Yo preguntaba particularmente hace Acevedo. Oye, cantidad de preguntas, casi todas, la hace el periodista. Que, es decir, los periodistas, el medio. Claro. Porque el medio es el que tiene el sentido, vamos a decir aquí, el sentido de lo que es noticia, el sentido de lo que le interesa a las personas. Tiene su propia línea editorial si la tiene, o lo que tenga, ¿verdad? Eso es él. Eso es importante. Yo, como Gallup, no tengo ninguna línea editorial, ¿verdad? Excepto la pulcritud del trabajo profesional. Y la ética. La ética. Yo soy tu cliente. Y ver una pregunta que a mí me parece que es inocente, ¿verdad? Una pregunta interesante, qué curiosa, ¿verdad? El dato... Y la pongo ahí, pero no sé cuál es el resultado de eso. El dato es muy importante porque nosotros preguntábamos ayer, una encuestadora dijo que no está Danilo y explicó por qué, tiene un impedimento constitucional. Entonces decíamos, la ficha técnica, quizás Galo debió decir, ¿por qué no está Margarita? Por ejemplo. Pero ya con esta explicación, ¿por qué? No con esa explicación,
es muy importante porque decíamos, ¿por qué Fidel, Fidel Santana, por que es candidato ya? Porque está la moreno. gente del PRCC, me decía la hija mía ahora mismo que veníamos, ¿por qué no están? Por ejemplo, el PRCC no se midió. Sí, cualquiera. Que sacan poco, tú podrías decir, bueno, esto era como quien dice lo que tenía más. Y que sacaron, más que duplicaron a Guillermo Moreno en el 12. ¿Por qué reformista? Porque el cliente quería medir ese escenario. Eso, y si no rompe su ética y no la rompe, usted da el servicio. Así es. Para eso está Galo. Así es. Entonces, a mí me interesa o me llama la atención el tema de las tasas de rechazo. Con la experiencia ya que ustedes... Eso va a salir, creo, un día de esto. Va a salir un día de esto. Ay, Dios. Sí, porque también la política de publicación es de ellos. Si yo no podía Claro. Los partidos se empezaron los sábados. Titúlame y yo no sé por qué. No, espérame. Pero déjame aventurar esta hipótesis, porque cuando estaba explicando el escenario primero, entre los cuatro que mencionábamos, que le daba mucho más alto a Guillermo Moreno, usted decía, bueno, es que puesto en una situación hipotética, este es el resultado que dio ese escenario, medido estos cuatro. Entonces, ¿tendría algo que ver ese resultado de ese escenario con las tasas de rechazo? O sea, ¿qué tanto peso es la preferencia y la tasa de rechazo, que son dos cosas bien diferentes? ¿Cómo se combina eso? Yo creo que tú la puedes responder tú misma esa. A ver. Pero nos gustaría que usted Yo puedo responderle cosas técnicas, pero si tú me quieres poner a especular... Okay. Digo, podríamos hacer un análisis. No, que no es una especulación, es una... Fíjate que te pregunto, a partir de la experiencia, ¿qué tan válido en los resultados es la tasa de rechazo versus preferencia? O sea, ¿qué prefiere un elector, un votante? ¿Votar por alguien que entiende que es muy bueno o decir o por el contrario, definir su voto por algo que rechaza? ¿Qué pesa más? Yo le voy a pedir a mi señor que me tenga indulgencia con lo que voy a decir ahora. Ok. Que ponga sus ángeles alrededor mío. Un escenario una vez, alguien hizo un escenario en algún lugar del país y puso una persona contra Satanás. Y Satanás ganó. Sí. Y ellos cayeron presos. Eso es un escenario. Sí. Un escenario. Es un escenario. Había dos opciones y alguien dijo, yo por ese no voto ni que me mate, prefiero a este. O sea, alguien dice, prefiero la muerte. Oye, o sea, que no es que Satanás es más popular, ¿no? No, es una figura, ¿verdad? O sea, que el rechazo es muy potente. Pero hay niveles de rechazo potentes que algunas personas lo tienen contra algunos de estos actores. Y cuando se presenta quizá una persona como Guillermo Moreno, que tiene una página limpia, nueva, fresca, pues digamos, como que cualquiera diría, bueno, pues... Incluso goza del... ¿no? Pero eso es una especulación. Incluso Rafaelito, goza de la ventaja de lo desconocido. Yo no tengo, Rafaelito, por qué defender la Gallup, porque después de todo, la Gallup ha publicado muchos números que a mí no me han gustado. Se defiende eso. Y me recuerdo perfectamente los datos de la recta final de las elecciones del 2012. A mí no me gustaron realmente, pero coincidieron con los resultados. Sí. Entonces, eso lo aclaro simplemente para explicar por qué yo, sin necesariamente asumir... Perdón, han coincidido en todas las elecciones con una dispersión menos de un 2%. Bueno, en todas. En el peor de los casos. Interesante. Porque en muchas ocasiones ha sido menos de uno. Pero yo digo que antes de que... oye, y nosotros tenemos un equipo de gente muy seria, muy entrenada, con muchos años, y gente que tiene respeto de sí misma y de Dios. Bueno, ese es el equipo de Gallup. Me siento muy orgulloso de mi gente. Y el periódico entiendo que es una entidad seria, responsable, y el que la dirige también. Y el señor dueño de la compañía también lo es. Pero, como te digo, hay cosas de esas que también uno entiende que a la gente hay que aclarársela, ¿verdad? Bueno, pero antes de que Rafael Acevedo estuviera aquí o fuera invitado al Sol de la Tarde, yo también había especulado sobre el fenómeno Guillermo Moreno en el escenario que presentó la encuesta de Gallup. Yo, por ejemplo, había dicho que eso podría explicarse en el escenario planteado por la competencia interna
de algunos partidos representados por los candidatos incluidos en la encuesta. Por ejemplo, en el escenario PRM, los seguidores de Hipólito entienden que en esta coyuntura no le conviene ofrecer su voto al rival interno de ese partido, que es Luis Abinader, y viceversa. Y también se da el caso del PLD. Los seguidores de Leonel no tienen por qué, en ese escenario planteado por la encuesta, decir mi candidato es Danilo Medina. Los números están ahí. Y al revés también. Y al revés también. Prefieren a Guillermo Moreno, que después de todo es un candidato inocuo para ellos. Entonces y como ellos saben también que están hablando en términos hipotéticos, porque se le dice al entrevistado, mire, suponiendo que, ¿verdad? Como hablaban antes, por hipótesis, si esta fuera la situación. Es que la palabra clave es exactamente... Lo que pasa es que alguna gente está asumiendo, y esa es la pregunta, que esos datos necesariamente proyectan unos resultados hacia las elecciones del 16 del próximo 16. No necesariamente. Lo de que la encuesta es una foto es una cosa que tenemos 200 años escuchando. Esa es la situación, ahí está el ejemplo de las elecciones españolas cuando el ataque a Renfe. Perfecto. Ahora vamos a lo de la metodología, que ya encontramos un dato interesante. El que sintonizó ahora debe saber que los candidatos, los 4 candidatos que se evaluaron, fueron propuestos no por Gallup, sino por el cliente. Sigamos preguntando en esa línea. Podemos haberlo hecho, ¿verdad? Porque nosotros no le vemos ninguna... No, en muchas ocasiones lo hacen. En muchas ocasiones ustedes lo hacen. Es un requerimiento. Por lo menos participamos en la discusión y lo vemos. Como te digo, todas las preguntas que están ahí, desde el punto de vista metodológico, son responsabilidad nuestra. Sí, pero yo como cliente te hago una sugerencia que si no afecta tu ética y tus principios personales y profesionales, tú me la aceptas. Claro. Si no rompe eso. Claro. A eso que yo me refería. Por lo menos conscientemente, ¿verdad? Que no, por supuesto. Entonces, yo quiero ir a esa parte. Por ejemplo, ya saben lo de los candidatos. Los temas fueron sugeridos por el cliente. Siempre. La redacción, yo digo los subtemas y la redacción del cuestionario. ¿Fue sugerida? ¿De qué manera? La redacción. La que es fundamental. Usted es de parte y parte, porque acuérdate que los que están del otro lado son comunicadores. Y los que estamos de este lado también, porque un encuestador es un comunicador. Sí. En el sentido de que yo tengo que traducir la necesidad de entender. Ellos quieren esto. Yo tengo que traducirlo a lo que la gente entiende. Entonces, eso es un diálogo. ¿Verdad? No, esta palabra no, esta sí, mira aquí. Pero, y en este caso se dio. Pablo. Siempre. Gracias. Siempre. Pero a mí me interesa saber, un poco para edificación general, cómo se manejan las encuestadoras y los clientes. A mí no me gusta la palabra manejan. Me parece o cómo se... Está bien, vamos a ponerle... ¿Cuál es el procedimiento normal que se utiliza entre las encuestadoras y los clientes? Porque... hago esta pregunta un poco con la surrapita de que no todas porque esas encuestas las pagan. Bueno, ninguna encuestadora trabaja gratis, que yo sepa. Entonces, todas las encuestadoras alguien las va a pagar, lo cual no compromete el resultado. Con varias excepciones, ¿verdad? Es la única encuestadora que trabaja para un periódico solamente para que va a publicar somos nosotros. Y segundo, el único ¿cómo se llama? Dueño de encuesta o patrocinador que está publicado es este diario. Después de las otras la pagan y no se sabe quién. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo se...? La Greenberg sí. Sí. Y la del Caribe también. Usted se refiere a la de Assisa Research, que presentó sus resultados y no ha dado los nombres de los empresarios. Creo que es eso lo que usted quiere decir. Sí. ¿Lo interpreté bien? Sí, don Pablo. Qué bueno. Entonces, los poetas son buenos. Voy. Entonces, un poco para entender cómo se hace una encuesta. Los clientes determinan siempre qué es lo que quieren medir. Claro. O sea, yo llego a donde Gallup y yo digo, mire, yo quiero saber la popularidad del Sol. El Sol de la Tarde. Y entonces puedo decidir contra quiénes medimos eso, ¿verdad? Claro. Y eso es... Como lo hacen todos los productos en el marketing, ¿verdad?
la marca tal, revisa su posicionamiento contra otras marcas. Por contraste. Incluso lo hacen contra marcas ficticias, es decir, en escenario. Okay. Y si fuera un producto así, ¿usted lo compraría? ¿Hasta cuánto pagaría usted por este vehículo o este reloj si tuviera esto y esto? Y si yo le añadiera esto otro. Son situaciones creadas por el investigador porque el cliente quiere saber cuál sería la reacción a un posible producto, ¿verdad? Bien. Esos son, entre otros, de los objetivos de marketing. Entonces, en temas ya estrictamente electorales, usted, y creo que la palabra escenario, que era lo que quería decir ahorita, creo que la palabra escenario es clave para leerla. O sea, entender que escenario es algo que tú creas. La primera plana con letra grande. Correcto. Bueno, un poco más chiquito que reelección, pero está. La palabra escenario es clave para entenderla, porque escenario te dice es algo que estoy creando para esto, para medir. En escenarios, aún los escenarios que no contemplan al presidente Danilo Medina, el tema Danilo Medina impacta, o sea, la reelección es como es un distorsionante. Espera el día de mañana, creo, pasado. Ay, mi madre. Eso no lo puedo adelantar porque eso es del periódico. El Estamos, periódico paga para dar la noticia. Está bien. Estamos, Rafaelito, estamos en el tercer día de publicaciones Que no es barata, de la encuesta. Faltan jueves, viernes y sábado. ¿Cuáles son los temas pendientes de difusión? Ellos pusieron la lista. El periódico puso la lista de todos los temas. Pero los temas importantes que están pendientes, que te parecen a ti particularmente importantes como encuestador. Con los haitianos, falta. Ayer publicaron cómo considera la gente que es el manejo del tema haitiano, la valoración del tema, pero hay más detalles. Tasa de rechazo, ¿no? Tengo entendido que está pendiente. Sí, creo que no ha salido todavía. Sí. Una pregunta. Y otras más y por quién la gente va a votar, por quién le gustaría, o quién debería ser el otro, cosas así. Faltan de todo eso. O sea, a veces es bueno hacer preguntas que quizá uno tiene la respuesta, pero que los amigos oyentes no. Se entrega esto en un CD, por ejemplo, y ya la definición con qué yo titulo los resultados que me da Galo, eso es asunto de quien la pagó, en este caso su medio. Eso es periodismo. ¿Cuál día yo coloco esta información y cuál pongo otra? O sea, Gallup, lo de Gallup hace la encuesta, un CD tan barato, en 25, 30 pesos en especial, y se le envía. Ya a partir de ahí, el tamaño del titular, si lo que a mí me interesa yo lo pongo grande y lo que no me interesa lo pongo chiquito, Galo es inocente. Estoy preguntando. Así es. Pero inocente no, es decir, la palabra, porque yo no veo que haya culpable. Eso es una cuestión del cliente, que él va a o al margen. Inocente, autodeterminación. No, la palabra inocente supone que hay algún culpable. La culpabilidad es la subjetividad inevitable, porque algo hay que poner. Bueno. Pero lo que uno entrega, sí, mira, aquí está. Muchísimas gracias. Su trabajo que usted mandó. Y muchas gracias. Y la factura se le da. Recuérdese, en marzo era el segundo pago, don Pepín. Entonces, usted tiene un acuerdo para 3 veces al año desde hace tiempo ya de eso, ¿verdad? Más o menos. ¿Cuáles son las fechas de las próximas fechas de publicación? Más o menos. No lo sé, yo entiendo o la más próxima a las elecciones. Bueno, son más o menos como, qué sé yo no la sé. Febrero, mayo y septiembre normalmente. Pero en la más próxima a las elecciones ustedes participan más en los temas y en los escenarios. No. Bueno, el que la paga también puede sugerir fechas de realización, ¿verdad? No, sugerir, no. Solicitar. La pone, muchísimas gracias. Qué bueno. Muchísimas gracias. Mira, incluso, déjame decirte, nosotros, ¿verdad? Es política de ellos, del periódico, y yo me alegro muchísimo de que la última encuesta se hace unos 20 o 30 días antes de las elecciones. En lo que la coincidencia, que fue la palabra que usó ahorita Luis José, es que ha sido por obra y gracia de Dios. Porque, oye, una encuesta hecha 20 días o 30 antes, pueden pasar demasiadas cosas. Un alto riesgo, correcto. Claro. Pero Dios ha tenido misericordia con nosotros porque en este país no lo entenderían. Oye, se vendió
¿En serio? En España se decidió un resultado en los últimos días de la campaña por un evento. Acevedo, gracias. Muchísimas gracias. Sí. Yo creo lo de Obama y la muchacha del servicio, Cristian. Lo de Obama y la muchacha del servicio fue después de los resultados. Rafael Acevedo, presidente de Gallup Dominicana. Muchísimas gracias. Realmente afectado de salud y como le dijo al principio, porque somos nosotros. Nos honra esa distinción. Realmente hizo el esfuerzo y los que están aquí saben que hubo que bajar un poquito el aire porque no está totalmente recuperado. Doblemente las gracias, Acevedo. Cambio y fuera, Mauricio.